don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, este es un video realmente que no me hubiese gustado hacer en ningún momento. No me hubiese gustado que Valentina Shevchenko volviera a dar tantas excusas como lo hizo en esa primera pelea por el cinturón, cuando se enfrentó a precisamente Alexa Grasso y pierde su cinturón de las 125 libras. Ahora mismo fue un empate en esta última pelea. Ya estuve haciendo un video sobre esta pelea, analizando lo que ocurrió dentro de la misma, etc. Pero es que Valentina Shevchenko en la conferencia de prensa posterior a la pelea, no solamente en la conferencia de prensa posterior, sino que también en la pequeña entrevista que le hace DC y también en una pequeña entrevista que le hace una de las entrevistadoras de la UFC, etc., que le preguntan cómo ella vio la pelea, que le preguntan cómo fue su desempeño y todas estas cosas. Y ella estuvo dando cientos de excusas, como siempre. O sea, como siempre, no, sino que desde que perdió. Creo que hay algo que pasa con esta campeona y es que al estar tanto tiempo al tan alto nivel que ella ha estado, incluso en esta pelea estuvo al alto nivel, esto no hay quien se lo quite tampoco, gente. Creo que fue una pelea sumamente impresionante por parte de ambas peleadoras, ¿no? Pero que Valentina Shevchenko se mostró bastante impresionante, como siempre lo hace, gente, como siempre lo hace. A pesar de que se vio superada en aristas de la pelea, como por ejemplo en el striking, se vio superada por Alexa Grasso y esto era de esperarse. Alexa Grasso tiene un boxeo sumamente depurado, sumamente fino, gente. Y hay que tomar en consideración también la fuerza de pegada que tiene precisamente Alexa Grasso por encima de Valentina Shevchenko. Entonces, Valentina Shevchenko estuvo diciendo que, número uno, se rompió su brazo, ¿no? Se rompió una parte del brazo, ¿no? Del antebrazo, algo así, dentro del primer asalto en uno de los primeros lances, y que esto fue una de las cosas que condicionó la pelea. Si bien esto no es una excusa, esto no debería ser nunca una excusa, porque están dentro de la pelea, gente, es parte de la pelea. En la pelea van a haber lesiones, van a haber rupturas de hueso en múltiples ocasiones, ¿ok? Que trae ya sea por parte de alguna técnica, por parte de tu contrincante, o ya sea por alguna mala técnica que tú ejecutes, o ya sea porque lances algo y por cuestiones de suerte golpees mal y te lesiones. Esto es parte de la pelea. Tú no puedes dar excusas de este tipo de formas. Eso es número uno. Número dos, ¿qué pasa con todo el tiempo darle todo el cargo a los jueces? ¿Qué pasa con esto? Dana White lo ha dicho en múltiples ocasiones. Yo también lo he dicho en múltiples ocasiones dentro del canal. O sea, ¿por qué le dejan la pelea a los jueces? O sea, si bien han habido ocasiones en las cuales los jueces sí se les ha ido la mano, pero esta no fue una de ellas. Para nada fue una de ellas. Yo creo que esto no es una decisión desde mi punto de vista sumamente polémica ni nada por el estilo. Creo que fue una decisión acertada y para nada fue una decisión tomada por parte de los jueces basándose en cuanto a la presión del público. Esto no fue así desde mi punto de vista. Creo que Valentina Shevchenko simplemente se está dejando llevar un poco por el odio, entre comillas, ¿ok? Esa ceguera de que no la deja ver, de ser una campeona tan dominante a lo largo de tanto tiempo y que no acepte la derrota. Le cuesta trabajo aceptar la derrota. Y está muy bien, o sea, está muy bien, pero creo que esto debería ser algo que ella debería aprender a controlar. Debería pasar página. Está bien, recibiste la derrota. En este caso no recibió una derrota, fue un empate, gente. Pero es un empate desde mi punto de vista acertado. Desde mi punto de vista, gente. Yo creo que los jueces para nada se dejaron llevar por el hype de la cosa, de la independencia de México, de que el público estaba presionando. Yo creo que para nada fue así. Yo creo que para nada fue así y fue una decisión acertada, como ya les he dicho. Valentina Shevchenko se está dejando llevar un poco por esa frivolidad de que ella es la campeona y que para nada puede verse derrotada por otra peleadora. Creo que debería aprender de sus derrotas y seguir aprendiendo, seguir evolucionando en cuanto a su estilo de pelea. Creo que hizo un campamento sumamente fuerte, como ella misma lo estuvo diciendo, fue un campamento que ella estuvo sumamente motivada por el hecho de recuperar su campeonato de las 125 libras. Una cosa que prácticamente nunca había ocurrido dentro de su carrera, nadie la había finalizado a ella de la forma en que la finalizó Alexa Grasso, nadie la había sometido y que llevaba esa motivación extra de ganarle, porque recuerden que las derrotas que ella había sufrido, me refiero a Valentina Shevchenko, habían sido en una división superior y era contra Amanda Nunes, una cosa totalmente diferente y fueron a puntos, en ningún momento hubo finalización. Entonces, la cosa es que Alexa Grasso logró imponerse frente a una peleadora tan dominante en la división de las 125 libras femenina como es precisamente la GOAT de esa división desde mi punto de vista, que es Valentina Shevchenko. Y yo creo que esto ha traído que Valentina se frustre, hasta el punto que dé todo este tipo de declaraciones en cuanto a justificaciones de por qué ella perdió la pelea, o sea, por qué empató la pelea. Desde su punto de vista, ella se vio ganadora durante 3 asaltos.
Y yo me pregunto, ¿cuáles son esos 3 asaltos? Si bien te puedo dar el tercero, si te puedo dar el cuarto, el quinto lo perdió. Ella dice que las tarjetas de los jueces, ese quinto asalto, fue injusto. ¿Y por qué fue injusto, gente? O sea, dentro de la UFC hay que tomar en consideración de qué forma los jueces puntúan las peleas. Número 1, ellos puntúan ya sea por golpes significativos, por golpes marcados en general. Esto es una forma de puntuar. Otra es tiempo de control, tiempo de dominio sobre el peleador. Otra son los derribos. Esto también marca muchísimos puntos dentro de la pelea. Y la última y más importante de todas, gente, es quién está más cerca de finalizar la pelea. Quién hace más daño en general. Y en ese quinto asalto, la persona que estuvo más cerca de finalizar la pelea, sobre todo a mediados de ese quinto asalto, fue Alexa Grasso por encima de Valentina Shevchenko. En todo momento. Valentina Shevchenko simplemente a principios de ese quinto asalto hasta mediados del mismo estuvo marcando todo el tiempo con ese jab, estuvo marcando ese 1-2, estuvo marcando golpes ya sean significativos o golpes en general que estaban puntuando, algunas low key por ahí, algunas cositas, marcando puntos, pero en ningún momento estaba ni cerca de finalizar la pelea en ese quinto asalto. Y cuando hace ese intento de derribo que Alexa Grasso defiende sumamente bien, cae en una posición de desventaja por parte de Valentina y a partir de ahí se queda sin ideas. Valentina Shevchenko se quedó congelada, se quedó frisada, no sabía qué hacer. Le estaban cayendo golpes por todos los lados por parte de Alexa Grasso. Alexa Grasso capitalizó esa oportunidad. Yo creo que, como ya les dije en el video que estuvo haciendo con respecto al análisis de esta pelea, creo que le vinieron muchísimos fantasmas a Valentina Shevchenko y Alexa Grasso estuvo a punto de someterla. La pelea termina con un shock montado, con un crank montado por parte de Alexa Grasso a Valentina Shevchenko, con la espalda totalmente entregada y con un candado puesto con los pies, gente, en una posición totalmente de desventaja. La pelea en ese momento prácticamente la estaba finalizando Alexa Grasso. Entonces, en un quinto asalto contra la campeona, gente, porque en este caso recuerden que la retadora es Valentina Shevchenko y la retadora tiene que demostrar que es sumamente superior a la campeona para que le puedan dar la pelea. Como por ejemplo Sean Strickland contra Israel Adesanya. Sean Strickland demostró con creces que dominó a Israel Adesanya, que lo dominó. En el striking lo dominó. No hubo pelea de suelo, pero en el striking, en lo que se mostró en la pelea, lo dominó. Y si Alexa Grasso, o sea, si Valentina Shevchenko está diciendo que Alexa Grasso no ganó la pelea, etc., pues tenías que demostrarlo, tenías que dominarla. En lo absoluto la dominó, no la dominó, gente, no la dominó. Si bien hizo 6 minutos de tiempo de control en general en toda la pelea, ¿okay? 4 derribos, etc., pues fue superada en el striking con creces, recibió un knockdown y en ese quinto asalto, gente, que es el asalto entre comillas de la discordia por parte de Valentina Shevchenko, es el asalto que ella está diciendo que los jueces tomaron una decisión injusta, que se dejaron llevar por la presión, etc. Pues en ese asalto, ese quinto asalto, pues Alexa Grasso terminó presionando mucho más, terminó al borde de la finalización. Casi finaliza Valentina Shevchenko. Y esto fue algo que marcó desde mi punto de vista muchísimo la pelea, muchísimo la decisión de los jueces. Y yo creo que fue una decisión acertada. Con ese cierre de asalto, gente, indudablemente los jueces se iban a decantar por Alexa Grasso por encima de Valentina. Porque esto es sumamente marcante dentro de una pelea, sobre todo una pelea a 5 asaltos por el campeonato. La persona que más cerca esté de finalizar la pelea, la persona que en ese quinto asalto termine de mejor manera, pues se va a llevar el asalto, se lo va a llevar. Esto es indudable. Y otra cosa muy interesante que me pareció también una justificación sumamente burda por parte de Valentina Shevchenko fueron esas rodillas supuestamente desde el punto de vista de Valentina Shevchenko ilegales por parte de Alexa Grasso, que creo que fue en el cuarto o también fue en el quinto asalto, no recuerdo muy bien, pero fueron unas rodillas legales, gente, fueron totalmente legales y fueron unas rodillas que hicieron muchísimo daño. Ella intentó utilizar un poco ese hueco en cuanto a las leyes dentro de las peleas, ¿no?, de la UFC, en cuanto a marcar esos 3 puntos de apoyo, y que a partir de tener 3 puntos de apoyo, me refiero a una mano y los 2 pies, o ya sea las 2 manos y un pie, pues no puede recibir rodillas a la cabeza, ¿ok? Ella intentó aprovecharse de ese hueco que hay, desde mi punto de vista, que es un hueco que deberían eliminar totalmente de la UFC. Hueco que, por cierto, Aljamain Sterling es uno de los peleadores que lo utiliza muchísimo y que me parece bastante feo cuando él hace ese tipo de cosas, que se arrastra como pasándole la lengua al suelo, ¿no?, a la lona, hacia atrás. Que esto me parece bastante feo por parte de un campeón, ya sea por parte de un campeón, de un retador, de cualquier tipo de peleador. Me parece sumamente feo que hagan este tipo de cosas. Pero bueno,
Valentina Shevchenko intentó hacer este tipo de cosas cuando le habían ganado muy bien la posición, cuando estaba en un clinch bastante favorable para Alexa Grasso y que Alexa Grasso capitalizó con esas rodillas, que fueron como 3 o 4 rodillas sumamente fuertes a la cabeza. Que Valentina Shevchenko intentó poner ese punto de apoyo, ¿no? Esos 3 puntos de apoyo, pero la cosa es que tienen que ser 3 puntos de apoyo. Y ella simplemente estaba intentando tocar el suelo con la mano, y eso no es un punto de apoyo. Intentó apelar a ese tipo de acciones, desde mi punto de vista bastante feas por parte de los peleadores, encontrar ese hueco, aprovechar ese hueco dentro de las leyes, dentro de las leyes precisamente de la UFC. Y que el árbitro le dijo que no, que eso para nada eran rodillas ilegales y que estaba muy bien, que tenía que continuar la pelea. Y esto fueron otras de las excusas que estuvo dando Valentina Shevchenko, como que esa pelea debería haber parado en ese momento y que la pelea deberían habérsela dado a ella por descalificación por parte de Alexa Grasso, porque esas 3 rodillas, esas 3 o 4 rodillas fueron ilegales. Para nada fueron ilegales y me parece, como ya les digo, sumamente feo que una ex campeona tan dominante como ella esté dando excusas este tipo de cosas, incluso que esté aprovechando este tipo de huecos en cuanto a las reglas dentro de la UFC para que no la golpeen en la cabeza, para que no le den un rodillazo. Lo que tienes que hacer es evitar totalmente llegar a ese tipo de acciones, evitarlo. ¿Ok? Y no aprovecharte de los huecos de las reglas de la UFC y después estar dando como excusas en la conferencia de prensa que si fueron 3 rodillas ilegales, que si fue esto y que si fue lo otro. Deplorable, deplorable otra vez la forma en que Valentina Shevchenko está desluciendo, quitándole mérito desde mi punto de vista a lo que hizo Alexa Grasso. Ella puede decir después sí, muy bien la pelea, todas estas cosas, pero le está quitando muchísimo mérito. O sea, está intentando quitarle muchísimo mérito a la campeona de la división, que es Alexa Grasso, con todas las de la letra. Con todas las de la letra. Ella también estuvo diciendo que dio todo el alma, dio todo su espíritu dentro de la pelea, dio el todo por el todo, pero no fue suficiente. Alexa Grasso te superó en el striking. Alexa Grasso es un hueso duro de roer para Valentina Shevchenko. Encontró su némesis, gente. La encontró. Es Alexa Grasso. Alexa Grasso se plantó como la campeona que es y se plantó de manera contundente. Valentina Shevchenko no logró adivinarle la forma a Grasso. No logró encontrar la maquinaria. No logró engranar esa maquinaria. No logró encontrarle los tiempos a Alexa Grasso. Si bien hizo lo necesario, Valentina Shevchenko me refiero, si bien hizo una pelea sumamente buena, sumamente fuerte, Alexa Grasso también lo hizo. Y fue un merecido empate desde mi punto de vista. No era una pelea para decantarse por ninguna de las dos. No era para dar una decisión dividida en lo absoluto. No era para esto. Era para un empate, gente. Era para un empate. Y desde mi punto de vista, yo le hubiera dado la pelea, evidentemente, a Alexa Grasso. Yo se lo hubiera dado por ese cierre de asalto, por ese cierre del 5.º asalto. Yo se lo hubiera dado. Yo le hubiera dado 3 asaltos a precisamente a Alexa Grasso y 2 para Valentina Shevchenko. Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Creo que eso no hubiese estado mal. Hubiese generado polémica, pero no hubiese estado mal. Y por supuesto, Valentina Shevchenko hubiera dado 1001 excusas más de las que ha dado hasta ahora. Y me parece una cosa bastante fea por parte de una ex campeona tan dominante dentro de la UFC. Desde mi punto de vista, la mejor de todos los tiempos de esa división. Me parece muy feo. Y yo creo que es un poco esta incapacidad de ella, ¿no?, para aceptar la derrota. Es una peleadora sumamente competitiva la Valentina Shevchenko. Y esto hace que en su cerebro sea como que su subconsciente haga que ella esté dando este tipo de excusas porque no acepta la derrota, porque es una peleadora sumamente competitiva, porque no se ve como derrotada, porque ella se ve campeona, porque ella necesita tener esas excusas para verse como campeona, y esto está mal desde mi punto de vista. Creo que debe aprender de su derrota y creo que debería mejorar. Yo veo muy bien que se haga una trilogía entre ellas dos. Creo fehacientemente que debería hacerse una trilogía entre ellas dos. Creo que la UFC debería aprovechar todo esto, ¿no?, y cumplir las expectativas de los fanáticos en general de las peleas, los fanáticos de la UFC, y darnos esta trilogía entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Creo que debería ser crucial para la UFC brindarnos este espectáculo porque realmente se lo merecen ambas peleadoras. Sin embargo, como ya les digo, lo de Valentina Shevchenko está muy mal. Debería, junto con su equipo de entrenamiento, junto con todas las personas que la rodean a ella, intentar aprender a digerir un poco mejor estas derrotas. Porque realmente necesita aprender a digerirlas. No debería estar dando esta cantidad de excusas que realmente la pelea no lo merita. No lo merita. Ambas peleadoras dieron el todo por el todo. Y desde mi punto de vista fue un empate sumamente acertado por parte de los jueces. Y que ella debería estar tranquila. Aprender de la derrota, digerir esta derrota.
Pero claro, les cuesta, gente, le cuesta. Y creo que es algo que debería trabajar junto con todo su equipo, junto con todas las personas que la rodean. Porque realmente se ve muy feo que ella intente quitarle mérito a lo que hizo Alexa Grasso. Quitarle mérito a la campeona, gente. En ningún momento ella se mereció la pelea por encima de Alexa Grasso. En ningún momento, gente, en ningún momento. Alexa Grasso terminó como la campeona. Y para ganarle al campeón, gente, necesitas dominarlo realmente. Necesitas demostrarlo. Y si tan buena ella era, o sea, si tan buena era Valentina, si tan por encima se vio, por encima de Alexa Grasso me refiero, o sea, ¿por qué no la finalizaste en ningún momento? ¿Por qué no finalizaste la pelea? Simplemente porque no pudo y simplemente porque la pelea no estaba tan abierta como ella lo está diciendo. Porque los jueces realmente no se dejaron llevar como ella lo está diciendo. Fue una pelea sumamente cerrada, muy bien por parte de las dos. Ojalá y se dé la trilogía, pero muy mal por parte de Valentina con todas estas excusas. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.